Yo tengo la conversación anunciada desde el principio con Jorge Javier Romero, todos los lunes haciendo el análisis. Muchas gracias, Jorge. Pues para atender uno de los temas más interesantes de la conferencia de esta mañana, que es cuando un reportero le pregunta al presidente si va a militarizar los puertos y él dice, no exageren, solamente vamos a controlarlos y para eso necesito a la Marina. Me encantaría un análisis tuyo a propósito de lo que tiene como implicación esta iniciativa de ley que está hoy en el Congreso. Es que, ¿qué nos está pasando? Esta iniciativa no es nueva, es una iniciativa que ya había presentado el gobierno de Peña y que no pasó, pero desde el gobierno de Peña se está planteando esto de militarizar la marina mercante y el control de los puertos. Dice el presidente que es para controlarlos y tener seguridad, pero hoy la Marina ya tiene todas las facultades de seguridad en torno a los puertos. Y lo que está haciendo es desmantelar, la iniciativa lo que está haciendo es desmantelar el andamiaje burocrático civil que tradicionalmente ha manejado los puertos y que ha controlado todas las tareas portuarias como el dragado, etcétera. Y la Marina Mercante mexicana que tiene una larga tradición con sus capitanías de puerto y con toda una estructura civil. Todo eso, según la iniciativa que está defendiendo ahora Morena, pasaría al control de la Marina. Pero a ver, Jorge, hoy el presidente mencionó algo de lo que me ha tocado ser testigo próximo. Es decir, no sé quién controle el puerto de Manzanillo, pero te puedo asegurar que es nadie que esté en la nómina del gobierno, o por lo menos no solo en la nómina del gobierno. Si me muevo a Lázaro Cárdenas, si me muevo a Tampico, diría, los puertos en México están en manos del crimen organizado. A ver, ese es el hecho contundente. Pero entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Como el Estado mexicano no sirve, entonces hay que entregárselo a las Fuerzas Armadas, en lugar de que eso es lo que nos está pasando en toda la seguridad se está desmoronando porque hemos dejado de reconstruir al Estado civil. El control de los puertos por parte de fuerzas militares, de las armadas militares, solamente lo tienen los países militarizados. Las únicas dos democracias que tienen puertos militarizados son Corea del Sur y Chile, que lo heredaron de sus dictaduras militares. Y estamos yendo hacia un proceso de cesión del Estado civil a las Fuerzas Armadas en todo aquello que se supone que no funciona el Estado civil, empezando por la seguridad. Que la seguridad debería ser una tarea civil, pero una tarea civil que tiene que, por supuesto, que tiene que tener profesionales, que rindan cuentas, que se observe. Bueno, ya el gobierno actual claudicó en eso, creó su Guardia Nacional militarizada y sigue planteando la presencia militar en distintas áreas de la seguridad. Ya la Marina tiene la seguridad de los puertos, ya tiene las facultades para tener la seguridad. Pero no controla los puertos. Bueno, pero tiene todas las facultades para garantizar la seguridad de los puertos. Y entonces, como hay corrupción, entonces hay que entregárselo a las Fuerzas Armadas. A mí me parece que eso es una regresión a las épocas previas a 1946, cuando se logró controlar al ejército, y el avance de las Fuerzas Armadas no está contribuyendo a que reformemos al Estado mexicano en un sentido democrático y moderno. Déjame diferir de ti, pero luego reencontrarme. Es decir, el modelo actual no le entrega al Estado mexicano el control de esos puertos. Y hay que recuperar. No nos podemos esperar a que germine un cuerpo civil honesto para resolver el problema de los puertos. Y entonces puedo entender que si no confías claramente en la Marina Mercante, ni en los APIs, ni en las autoridades de comunicaciones y transportes, se lo entregues a la Marina. Pero la semana pasada, aquí estuvo Perilei Ramírez contándonos pues, que todo el trasiego de drogas del cártel de Sinaloa se hace en las aguas custodiadas por la Marina. Entonces, de pronto resulta que la Marina no ha podido frenar el trasiego de droga, pero sí va a poder controlar los puertos. Y ahí sí ya me hago un poco bolas con el asunto. Ese es el otro tema. Es decir, ¿qué nos garantiza que las Fuerzas Armadas mexicanas, el Ejército y la Marina, sean más honradas y menos corruptas que el resto del Estado? Forman parte del Estado mexicano y forman parte de este arreglo clientelista y patrimonial que ha caracterizado al Estado mexicano desde el principio.
No tenemos ninguna garantía de que eso sea un espacio libre de corrupción, libre de venta de protecciones particulares. Al contrario, tenemos elementos muy fuertes para decir que las Fuerzas Armadas tradicionalmente han vendido protecciones particulares sin las cuales no se podría dar los mercados clandestinos. Pero el presidente diría es más fácil disciplinar a un marino que disciplinar a un civil. Pues eso dice el presidente, pero también es más fácil que se organicen redes de protección particular desde las Fuerzas Armadas, como ha ocurrido durante toda la historia de México. Tenemos una visión equivocada de las Fuerzas Armadas en México. Desde mi punto de vista, creo que esto fue porque durante toda la época clásica del régimen del PRI las cubrió un halo de protección, de silencio, ¿no? No se podía meter, los medios de comunicación no se podían meter ni con el presidente ni con las Fuerzas Armadas. Ni con la Virgen de Guadalupe. Eso algunos sí se podían meter, pero los periódicos laicos sí se metían con la Virgen de Guadalupe, no tenían problema, pero con el ejército y el presidente, no. ¿Por qué? Porque fue parte del pacto político de complicidad de 1900 que se dio en 1946, que sacó al ejército de su papel como actor político deliberante, pero le concedió espacios de impunidad y de control de parcelas de rentas que mantuvo durante mucho tiempo. Y esa es la estructura del ejército. No hemos hecho la reforma democrática de las Fuerzas Armadas en México. Por lo tanto, no tenemos ninguna garantía de que sean estos dechados de virtud que pretende el presidente. A ver, déjame suponer sin conceder que para tomar el control la mejor dependencia del Estado mexicano sea la Marina. Pero es que tendría que entrar, pues un poco como dice ahora la legislación, de manera coyuntural, temporal, y luego retirarse. Y eso no está planteando la nueva ley. Es decir, a diferencia de la Guardia Nacional, que sí establece en su transitorio que el ejército seguirá en territorio, pero que en 5 años queda fuera, me tiene un poco sorprendido que no se plantee la salida de la Marina de ese control, lo cual puede volverse, como decías, de Chile o de Corea del Sur, al infinito. Y el problema fundamental es que es inconstitucional. El artículo 129 es clarísimo. En tiempos de paz, las Fuerzas Armadas solamente pueden hacer tareas vinculadas a la disciplina militar, y ni el dragado de puertos, ni el control de la Marina Mercante, ni ninguna de esas actividades tienen que ver propiamente con la disciplina militar. Es una ley inconstitucional, habrá que ver si llega hasta la Suprema Corte, pero por lo pronto es un paso más en un proceso que a mí me parece que no es virtuoso, que es la militarización de la vida pública mexicana. Lo que deberíamos estar es reconstruyendo al Estado civil, profesionalizándolo, fortaleciéndolo y por supuesto limpiándolo. Pero esa es una tarea que se tiene que empezar ya. Sí, pero déjame cierro de nuevo con ese argumento. No hay tiempo. O sea, Colima se desfonda, ve la cantidad de muertos que trae, ve cómo está Lázaro Cárdenas. Llevamos 12 años, 13 años de militarización. La seguridad. Pero no hasta allá, no controlaban los marinos los puertos. Controlan todo lo demás y controlan las aguas donde se da el trasiego y todo. La militarización ha sido un gran fracaso como política pública, porque además no solo no redujo la violencia, hay muchos indicios de que la desató y la potenció y ha fracasado. Llevamos ya casi 3 lustros de militarización de la seguridad y cada vez estamos en peores circunstancias. Y en lugar de plantear ya un cambio de política como planteó el presidente cuando todavía era presidente electo, lo que estamos haciendo es ahondar la militarización, que ha sido una política pública claramente fallida. Ahora, ciertamente, para no confundir al auditorio, esto todavía es una iniciativa de ley. Esta discusión todavía va a tener lugar en el Congreso mexicano. Mañana. Quieren presentarla mañana al vapor, sin Parlamento abierto, sin ninguna cosa. Pero mañana sería en Cámara de Diputados. Exacto. Luego iría a Cámara Revisora en el Senado, igual que pasó con Guardia Nacional. Exactamente. O sea, todavía hay tiempo de que estas reflexiones alguna mella hagan. Exactamente. Todavía estamos a tiempo de atajarlo. Pero el asunto es que hoy el presidente lo presentó, lo dijo con toda claridad, no es un asunto de Mario Delgado, es un asunto mío. Yo lo estoy presentando, ¿no? Y entonces, pues eso hace que, por supuesto, y además es una ley, no necesita mayoría calificada para aprobarse, con la mayoría que tiene Morena. ¿No tienes que modificar la Constitución? Aunque desde mi punto de vista es inconstitucional, tal como está planteada, no se tiene que modificar. Entonces la pueden pasar con su mayoría. Y parece empeñado la mayoría en la Cámara de pasarla así como está.
Entonces eso a mí me parece que estamos yendo, en lugar de ir construyendo el Estado que necesitamos, estamos supuestamente parchando la debilidad del Estado mexicano con parches que han resultado ya fallidos. Con la Marina se antoja más honesta. Por lo menos ese es el argumento que se da. Pero no menos penetrada, si me permites decirlo así. Pero no sabemos en realidad, porque una de las cosas que caracteriza a la Marina y al Ejército es la opacidad. Son cuerpos opacos, con el pretexto de que son tareas de seguridad nacional, entonces eluden las leyes de transparencia. Y hay una enorme opacidad. Podemos decir, algunos especularán que son más honrados y que somos honestos y que están menos capturados, pero no nos vamos, Jorge. Pues esta es una conversación que seguirá dando porque además hay una discusión amplia y hay, por el otro lado, definiciones muy precisas por parte del presidente. Así es. Me despido de usted. Mañana.